Hola a todos, bienvenidos a este podcast llamado Sonidos en el Aire y como todos los sábados nos acompaña Olivier. Olivier, ¿cómo estás? Hola Ismael, bien, como siempre, contento de estar en un episodio más de Sonidos en el Aire. Mm. Así es, y recuerden que en este podcast hablamos de música, hablamos de bandas, hablamos de géneros, hablamos de discos y pues bueno, antes de empezar nuestro tema de hoy, pues esta semana pues tuvimos un lamentable deceso, uno de los músicos más importantes del siglo XX. Un tipo que hizo que la música se entendiera de otra manera, inventó técnicas de grabación, uno de los músicos más aplaudidos de la historia, que pues con su banda se discutió mucho si eran inclusive más grandes que los Beatles y si habían aportado más cosas que los mismos Beatles. Un tipo que también sufrió de muchas enfermedades mentales y pues todas los impedimentos que esto conllevaba. Una persona que incluso tuvo su propia película y que es bastante buena, por ahí ahorita la mencionamos, y que pues para mí es un tipo importante porque en mi vida una canción que él compuso fue tan importante como de que bailé esa canción en mi boda con mi madre. Brian Wilson, lamentablemente Brian Wilson de los Beach Boys falleció. Sí, hombre, qué lástima. La verdad es que ya, digo, ya era una persona mayor, no murió joven, pero pues como me dijiste ayer, ¿no? Fue una persona que tuvo una vida difícil debido a que tenía pues varios problemas, Mentales. pues mentales, que ahora le llaman neurodivergencia, creo, para que no, Sí, o sí, sí, algo sí. así, ¿no? Pero el punto es que sí sufrió de varios problemas de salud mental. Y eso lo llevó a tener una vida complicada a pesar del talento tan grande, ¿no? Que muchos lo consideran genio. Sí, la película que mencionábamos era Love and Mercy, con este Paul Dano y con John Cusack. Una peli que pues básicamente nos habla de todas estas problemáticas que tuvo Brian Wilson al enfrentar sus condiciones mentales. Falleció a los 82 años, entonces, como bien decía Olivier, no era una persona joven, tampoco era tan grande, digo, No, todavía podría haber aguantado. entendamos, como dijimos hace rato, que este Dick Van Dyke tiene 99 Sí, claro. y sigue entero, pero pues sí, lamentablemente Brian Wilson falleció y pues atrás nos deja un legado importantísimo, tanto solista, su disco, gran disco, El Smile, y pues con los Beach Boys, que pues bueno, ya inclusive hicimos alguna vez un episodio sobre su emblemático Pet Sounds, Pet Sounds. que yo voy a seguir defendiendo. El Pet Sounds es el mejor disco de toda la historia, o por lo menos es el que más le aportó a todo lo que hoy siglo XXI, le entendemos como grabación o como la misma música, ¿no? Sí, sí fue bastante importante. Pues, ¿quién fue? Rolling Stones, creo, la que le puso en segundo lugar abajo del Sgt. Pepper, algo Sí, así. Sí fue Rolling y Stones. también la que revisamos, Rate Your Music, que lo Mm. puso abajo de To Pimp a Butterfly de Kendrick Lamar y el Dark Side of the Moon. Sí, que ahí, bueno, ahí el Kendrick Lamar. Yo sé que te gusta, pero siento que exageraron un poco con Kendrick Lamar en eso, pero bueno. Yo creo que fue algo más como de inclusión, si se quiere, ¿no? Sí, sí puede ser, pero pues ganarle al Pet Sounds, pero bueno. Sí, exacto. Así que, pues bueno, vámonos. Bueno, eh, lamentamos mucho la muerte de Brian Wilson. Descanse en paz y que, pues bueno, él ahora está en un mejor lugar que todos nosotros, seguramente. Así que, pues bueno, vámonos con el tema de hoy. Un tema que va a ser muy controversial y que ahorita que está aquí Homero conectado, me da mucho gusto que estés aquí, mi estimado Homero, porque es un tema que te va a gustar. Eh, Vamos a hacer un pequeño preámbulo para que se entienda por qué estamos hablando de esto. Es un post que por ahí Olivier encontró que nos pareció muy interesante. ¿Cómo definiríamos en dónde se corta una banda de rock para ya pertenecer al metal? ¿Tú qué dirías, Olivier? Que necesita una banda de rock para que ya pueda ser considerada metal. ¿Sería el sonido? ¿Sería los instrumentos? ¿Sería la temática? ¿La Pues imagen? para mí sí es el sonido. O sea, para mí sobre todo, si tiene distorsión ya bastante notoria, ya yo lo considero metal generalmente. Ok. Yo, por lo menos. O sea, para mí sí, o que toquen quintas power chord distorsionados, para mí ya entra como metal, pero sé que es discutible en ese punto de vista. O sea,
Distorsión, vamos a hablar de distorsión. Pero Sí, distorsión ya más ruda, ¿no? Porque el rock y el hard rock también tiene distorsión, pero es distinta, ¿no? Es mucho más tranquila, mucho pero ¿y más. el noise usa unas distorsiones brutales. ¿Lo considerarías metal? Mm, Bueno, ese es un buen punto. Pues depende. Es que sí, sí, por eso el tema, ¿no? Porque sí es muy ambiguo y no es fácil decidir. La métrica, También tiene que ver con la métrica, con métricas complejas, pero ahí nos la meteríamos. temática igual de a veces de las canciones, Eso inclusive hasta también. la imagen a veces de los músicos. Bueno, la imagen yo le quitaría puntos, puesto que hay mucha gente poser, que pues se puede personificar de metaleros y no tocan metal propiamente. Ahorita tal vez Bueno, sí. platiquemos de eso. Y Y hay bandas al revés. hay Ujú. metaleros que no se ven para nada como, Metaleros, sí. como un metalero estereotípico. Sí, claro. Pero también la temática es complicada, porque tenemos casos como, por ejemplo, esta chica que ya habíamos platicado al principio del año, Ethel Cain, que hace música con unas temáticas muy oscuras y yo no me atrevería a decir que es metal, ¿sabes? Sí, claro. Te digo que para mí es un poco eso, la O, pl- distorsión. o El placebo. estilo de voz también, de hecho, si son, por ejemplo, guturales o voz un poco más rasposa, gritos, cosas así. A Ahí veces lo siento tampoco, como metal, pero también hay de todo, sí, o sea. tampoco te la doy, porque, por Mm. ejemplo, tenemos a una artista llamada Diamanda Galas, que básicamente grita, canta, distorsiona su voz, y yo no diría que es metal, por mucho que No, la gente pero hay diría es. pero hay muchos metaleros que sí, Sí, o la consideran, o gótico también, no sé, es que sí eso no ese es justo el tema, ¿no? es el punto, sí. Que digamos dónde empieza el metal, dónde termina el rock o viceversa, y pues encontramos de Loudwire, esta famosa página en donde pues se debate mucho metal y donde se entrevista gente sobre pues dónde empieza y dónde termina. Así que vámonos con algunos ejemplos. Homero, eres bienvenido a participar, ya que creo que es un tema que a ti también te gusta y sobre todo porque tú nos jalaste al concierto del que vamos a hablar hoy en día. Ghost, esta famosísima banda sueca que pues mucha gente dice que el gran aporte de Ghost es que reanimó este metal rock de estadio que ya estaba un poquito perdido ya que pues Metallica ya no es lo que fue en su momento y que Ghost volvió a poner de moda estos grandes conciertos con una gran puesta en escena donde una banda que pues no toca rock convencional sino que tiene temáticas un poquito más oscuras, tiene una imagen más oscura y que pues de repente sí tiene como decíamos métrica, tiene sonidos más de propios del Mm, metal, pues es su gran aporte, pero decir que Ghost es metal, yo no estoy muy seguro. pues, a mí siempre me ha parecido metal, la verdad, o sea, metal no un Accesible. género súper pesado, es un metal que tiende mucho al pop también, que es accesible, que es sí, por ejemplo, ellos no gritan, ¿no? O sea, al contrario, tienen una voz bastante limpia, aunque con un estilo reconocible, ¿no? Tiene una timbra ahí peculiar. Sí, Tobias Pero Forge. la temática, pues sí, ¿no? Habla mucho de Satán y de religión y de Cultismo. brujas, ocultismo, que eso va muy de la mano con el metal y la imagen, ¿no? Que también, pues es el Tobias Forge, que es como el líder de la banda, pues se disfraza de papa, ¿no? Y va cambiando su disfraz constantemente y se va cambiando el nombre del papa, pero se disfraza de papa. Sus músicos les dice ghouls, que en la Sí, traducción en español que será como un ente, una cosa así. como entes, como espectros, cosas así. Ujú. Pues son nada más como encapuchados, ¿no? Que están ahí tocando con él. Entonces sí siento que yo sí lo relaciono bastante más con el metal que con el pop. Aunque ellos mismos, o bueno, Tobias Forge, por ejemplo, ha dicho que ha sido muy influenciado por ABBA, por ejemplo, que es una banda que es igual sueca, Ujú. pero que es totalmente pop. Y él dice que inclusive tiene un cover por ahí, Ghost de ABBA, ¿no? Sí, Entonces, sí, de aun- hecho, ahorita lo que ponía Homero tiene mucha razón, ¿no? Es un rock más similar al industrial, las letras al ser muy oscuras, tal vez mucha gente pues se pueda ir como de, es metal porque hablan del diablo, ¿no? Pero recordemos que hay muchos artistas que no son propiamente metal, inclusive ni siquiera son rock,
y también hablan del diablo. Diamanda Galas para mí siempre será el mejor ejemplo. Y Ghost, como bien dice Olivier, de alguna manera incluso yo creo que también son muy herederos de esta teatralidad que inclusive Queen representaba, ¿no? Sí, sí tienen mucha teatralidad. Yo siempre los he relacionado mucho con Merciful Fate. Me recuerdan un Sí, montón a Merciful Fate, la forma de cantar, de disfrazarse, inclusive la música en algunas canciones. Siempre se me ha hecho como un medio homenaje a Merciful Fate. Y también tienen un punto de sátira, ¿no? Yo siento que su música, ellos mismos se burlan de las temáticas del metal y sus canciones estas, donde se la pasan diciendo nombres de demonios y cosas así. sí. Se me hace muy, o sea, que no es en serio, o sea, lo hacen, yo siento, de manera de sátira también. Sí, exacto. Ya veremos qué tal. Veremos a Ghost en septiembre, así que ya veremos cómo se siente un concierto de Ghost. Vamos a ver también el tipo de gente que va a Ghost, porque ahí pues puede que haya gente más tranquila. Ghost le gusta También, mucho a chavos, sí, porque es una iniciación, ¿no crees? adolescentes, Es una iniciación. jóvenes. Sí, es una de esas bandas que habíamos dicho puentes, ¿no? Entre géneros, yo creo que podrías empezar escuchando Ghost y si te gusta, y ya irte a otras bandas como más Más oscuras, igual pesadas. como Merciful Fate o ¿O Black Sabbath? inclusive Blue Oyster Cult, también lo relacionan mucho Blue Oyster Cult, a Sí, Black de hecho, Sabbath. mencionaste un tema muy importante que también podríamos usar como un parámetro de qué es metal y qué es rock, el público. Sí, ¿Por sí, qué? sí, aquí Porque normalmente, pues, hay conductas que un público metalero hace, como podría ser el Wall of Death, como podría ser un slam, como podría ser un mosh también. pit. El mismo mosh, o sea, el El headbanger, todo esto. Headbanging, ajá. O sea, yo no dudo que incluso en conciertos de Olivia Rodrigo, de Taylor Swift, haya gente que hace headbanging Sí, sí, y no sí, lo pues hace sí. metal, ¿sabes? O sea, ese es otra vez un punto importante. De hecho, por aquí está mi estimado Baruch, que Baruch también sabe mucho de música. Si quieres aportar, bienvenido. Este, el público aporta mucho. O sea, porque como bien Sí. dices tú, en Ghost seguramente también hay chicos que no son metaleros, pero que descubrieron a Ghost porque los hace sentir como que, bueno, es música que tal vez no es tan compleja, no es tan agresiva, pero a partir de ahí puedo entrar. Que ahorita vamos a hablar de otra banda que es muy similar a esto, ¿no? Sí, es que por eso es en vivo, ¿no? Pero entonces, ¿en qué quedamos? ¿Es metal o no? Yo digo que yo sí los veo como metal, la verdad, Yo aunque no diría que es es un hard metal, rock, pues, hard rock. también, pues, es que, bueno, Es que, sí, podría es ser. que en el hard rock, pues también puedes poner a Bon Jovi Bueno, yo siempre he visto a Bon Jovi como hard rock, sí, y a Guns N' Roses, también. a Poison, incluso a Led Zeppelin. O sea, y yo Es creo. que para mí muchas bandas de hair metal son hard rock. Sí, 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 sí. O sea, el ujú, metal está de más, totalmente, pero bueno, ahorita, sí. ahorita tal vez lleguemos a una conclusión. Ya al final hacemos nuestras conclusiones. Un favorito de este podcast, una banda que temporada tras temporada siempre los abordamos y a mí siempre me encanta hablar de ellos. Korn. Korn se lleva de calle sin problema Ghost en cuanto a letras oscuras. De hecho, todas las letras de Ah, Jonathan sí. Davis te hacen sentir escalofríos. Es una banda donde las letras son un fuerte. Y pues bueno, un buen caso. Metaleros que ni siquiera tienen tantita finta de metaleros. De hecho, todos se visten como raperos, ¿no? Si ves sus fotos de los 90, parecen raperos. Que es justamente por lo que los incluyen en el new metal, ¿no? Que, bueno, muchos los ponen como los primeros de new metal, otros no como los primeros, pero sí de los precursores, y esa parte de que se vistieran así, creo que influyó también en esa parte de la moda, inclusive del new metal, ¿no? Porque en esa época, pues muchas bandas se vestían de esa manera que sí parecían raperos e inclusive pues rapeaban en las canciones Y que tenían de ellos este género. una como mancuerna incluso con Adidas, ¿no? Adidas era una marca más como de gente que hacía o deporte o el hip hop. Sí, justo, hasta tiene una canción, ¿no? Que se llama así. Adidas, sí. Adidas y hasta la fecha creo que sigue teniendo su patrocinio Jonathan Ujú. Davis de Adidas, creo. Tienen su línea Ujú, de Korn, justamente Adidas. ujú. Y Korn, pues bueno, a ver, son sonidos más pesados, mucho más pesados que Ghost, sin duda. Las letras de Jonathan Davis, como decíamos, son bastante oscuras. De hecho, él narra muchas partes del abuso que sufrió de niño, cuando trabajó en la morgue, de que pues veía los cuerpos y los tenía que cargar, bla, bla, bla. Pero también Korn, pues dentro del new metal, pues tiene elementos de hip hop, tiene muchos elementos de funk.
que vienen del bajo de Fieldy, que Fieldy tiene una forma de tocar el bajo muy funk. Y meterlos en metal, yo creo que dentro de las bandas que vamos a mencionar, creo que Korn sí estaría más en el metal. Se mantienen en una Sí, constante agresiva. eso, eso es lo que mencionaste, la agresión. Creo que podría también ser parte de lo que caracteriza al metal más que al rock, ¿no? Esa parte de que suena agresivo, de que suena violento, no siempre, pero en algunas partes, ¿no? Que tiene Su público. esa parte. El público, pues Korn tiene, para mí, pues tiene todo, tiene distorsión bastante, inclusive más grave de lo normal. Pues fueron de los que introdujeron las guitarras de 7 y 8 cuerdas, ¿no? ¿Sí? Bueno, Y sí, 7 al afinaciones, principio, afinaciones graves. afinaciones muy bajas, muy Ujú. graves. Y ahí sin problema vas a ver un mosh, vas a ver headbanging, vas a ver hasta, podría haber un Wall of Death sin problemas. También Y él grita de vez en también cuando. gritan, exactamente. Entonces, Korn, yo sí lo metería en metal. Yo sí. Yo también lo meto en metal. La duda es si sería tal vez new metal o no, ¿no? Que eso es lo que también Ay, mucha gente discute. Si es un metal clásico o es este new metal que mucha gente lo ve como algo negativo, despectivo, pero a mí es un género que me gusta porque sí, crecí con sí. ese género y le tengo mucho cariño, entonces no me parece que sea despectivo llamarse new No, metal, pero hay quienes sí lo piensan. no, pero creo que es una etiqueta que abarcó bandas que tal vez no deberían estar ahí, pero salieron en esa época. El caso que siempre hemos platicado, Incubus, en mi opinión, no debería pertenecer al new metal. No, todavía su primer disco, chance, porque sí era un poquito más, como dicen, la métrica, ese era más pesado, más distorsión, pero sí, ellos se fueron haciendo, pues, qué sé, ni siquiera sé cómo, pues, como un rock más alternativo, supongo. Alternativo. Ujú. Deftones, tampoco. Yo no metería Deftones ahí, tampoco. Yo al principio, yo sí. A mí sí, Deftones sí se me hace metal, pero se me hace más un post-metal ya, como Post-metal, sí. que Estoy tienen ya completamente de acuerdo. más ese. Pues, le fueron incluyendo cada vez más voces limpias, más electrónica, efectos de sonido y cosas así que para mí lo hacen ser más pues metal, pero sus primeros dos discos son bastante pesados, tienen igual distorsión, Sí, igual se vestían como los de Korn, sí. con ese tipo de moda, y también gritaba bastante. Chino Moreno te avienta unos Ujú, gritos tremendos de repente. sí. Y también tiene afinaciones bajas, también tiene guitarras de 8 7 8 cuerdas. Ujú, Entonces, sí, también los Deftones es un lugar ambiguo, es una laguna por ahí, pero bueno, el New ujú, Metal, recordemos que es una etiqueta que no aplica al 100% a las bandas que están incluidas. Por aquí tenemos Sleep Token, esta banda que se ujú. volvió sumamente famosa en TikTok, porque pues, de hecho, muchos críticos metaleros la consideran una banda de posers, que ni siquiera la consideran una banda de iniciadores del metal. O sea, para gente que se quiere meter al metal, empezarían con Sleep Token porque es una banda que más bien se ha visto involucrada en comercializar la etiqueta de metal para salir adelante. Pero si tú escuchas sus discos, tiene elementos, inclusive este rock que aquí en este podcast hemos mencionado, que es el rock de Imagine Dragons, ¿no? Justo, que es otra banda de que luego sale ahí como de qué género será. Pero yo he escuchado poco, nada más lo comercial que tienen o lo conocido. Sé que es una banda que ahora es súper famosa, que el año pasado fue cuando fue la banda más escuchada de metal de Spotify, Sí, que vendieron su tour también en 2 segundos o cosas así sí, increíbles. sí, sí, sí. Pero yo la he intentado escuchar y no, la verdad es que no me gusta. Yo también, me parece insufrible. Su primer disco sí me gusta porque incluso le meten elementos de Gent, pero yo estoy de acuerdo con estas críticas que, por ejemplo, el canal de Amusia, que es un canal de metal que yo sigo mucho, eh, estoy de acuerdo con la opinión que tienen. Usaron la etiqueta de metal para venderse Sí, en círculos que tal vez ellos no pertenecen, ¿sí? Por eso aquí puede ser, sí. Homero pregunta, digo, para cerrar este tema del New Metal, ¿Limp Bizkit es New Metal? Sí, Limp Bizkit creo que sí es la banda New Metal, eso sí. Para mí es como la más representativa Sí, así de sí, sí. incluso también Linkin Park o POD. Son bandas que sí representan eso que el New Metal trata de decirte, ¿no? Y Linkin Park también viene en estas listas de los que quién sabe, ¿no? Porque empezó su primer disco yo creo que sí, pero a partir Y hasta el de segundo, Meteora también. más o menos, pero sí se fueron alejando muchísimo.
salvo ciertas canciones. ¿Y de quién es culpa? De Rick Rubin. O del éxito comercial también, o sea, siento que Puede ser, sí, sí, sí. sí, 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 pero bueno, regresando a Sleep Token, pues sí, yo sí, este es un buen punto, igual sí lo dices, porque tienen, por ejemplo, hablando de lo que yo había dicho, tienen la imagen, ¿no? Porque son cuates que se maquillan, se visten igual un poquito como monjes, una cosa así medio rara. Ujú. Tienen distorsión por momentos. El baterista me parece que es muy bueno, lo vi en Dromio y el tipo es bueno, o sea, la verdad es un buen baterista y tienen momentos en los que hasta tienen blast beats tipo black metal y death metal en algunas canciones, pero igual sí fue gancho porque ya el último disco ya no tenía nada pesado, o sea, ya era puro electrónico con voz de Imagine Dragons. Es la única ocasión que yo recuerdo en este podcast que hemos tenido que quitar una canción. Es que sí Porque se de verdad suena era como... insoportable, era horrorosa. Y ahí es cuando empezamos con este catálogo de rock de Imagine Dragons. Exacto, yo creo que a lo mejor sí fue un gancho para ellos bueno, pues vamos a jalarnos un poco a los fans del metal, igual a los jóvenes, y después ya sacamos como la música que realmente quieren hacer, ¿no? Yo siento. Exactamente. Ujú. A mí es una banda que no me gusta. Tengo su primer disco porque yo sí caí como en ese gancho. Escuché guitarras gent, escuché sonidos muy oscuros, afinaciones pesadas, blast beats y dije, wow, esta banda puede tener algo interesante. Escuché su último disco, el que salió este año, es espantoso, horrible, horrible. O sea, literalmente fue publicidad engañosa, viéndolo desde el punto de vista de que ellos se vendían como un metal pesado. Así que, bueno, este es Sleep Token. Vamos a meternos ahora sí con un tema bastante complejo, Metallica. Metallica, los grandes abanderados del thrash metal de los ochentas y principios de los noventas. Eh, la banda que básicamente sacó a relucir que el metal también podría tener un tinte comercial, también podría ser una banda de estadio, una banda popular, una banda que además creció de una manera exponencial muy rápido, ya sea por lo musical, ya sea también por las polémicas, junto con Dave Mustaine, con la muerte de Cliff Burton, todo este tipo de cosas, el mismo conflicto con Napster. Sacan el Black Album, y de repente Metallica se mete en una vorágine de críticas, de detractores. En los noventas se cortan el cabello, cosa que también los fans más acérrimos lo ven como una traición. Y Metallica hoy en día puedes encontrar playeras de Metallica en H&M. Puedes ver Sí, gente que nunca en su perra vida ha escuchado metal o Metallica y traen una playera o mi mamá ubica Metallica. Sé que no me puede decir ni una canción, pero sabe quiénes son. sí, Metallica, sí. ¿dónde cae? No, pues yo sí los considero metal, salvo por ahí uno que otro momento, ¿no? Pero pues sí, no, porque son de los creadores del thrash metal, que es un género bastante agresivo, que tuvo mucho éxito en los pues, 90, sobre todo, fue cuando más éxito tuvo, yo creo, el thrash, finales de los 80. Y aunque se haya pasado un poquito a la parte comercial con el Black Album, sigue siendo música bastante pesada, con distorsión, con temáticas bastante bueno, serias, que la verdad es que Metallica, a mí se me hace que es muy buen liricista. James Hetfield se me hace bueno. No siempre, pero muchas de sus canciones y tiene temas bastante serios también. Y a Ah, lo mejor en el Load y el Reload son los únicos que es bueno, eso es más hard rock, tal vienen vez. country. También tiene, esa tiene cosas de country. El Saint Anger, pues básicamente es un disco de punk, Pues, sí, más cercano al punk que al thrash. Y Metallica es una banda que, ma- fuera de lo musical, yo creo que Metallica su gran problema es que sus personalidades, sus conflictos internos han hecho que la gente los catalogue como fuera de la música. O sea, más bien Metallica es como ya casi una banda de posers. Si tú llegas con la bandera de a mí me encanta Metallica y es mi banda favorita, la gran mayoría, hoy 2025 te va a decir eres un poser. O sea, porque ya sus conflictos, de hecho, yo creo que algo que le bajó mucha popularidad a Metallica fue el conflicto de Napster, de Lars Ulrich, que hizo que mucha gente ya hasta lo detestara la figura de Metallica como personas,
Todo el documental de Some Kind of Monster también hicieron como estos güeyes son odiosos. Eh, una banda que incluso ha comercializado su imagen a niveles en donde creo que lo que estaba viendo es que se saltaron una cantidad de normas ambientales y ecológicas brutales para tocar en la Antártida, Ah, que tuvieron estos audífonos donde genuinamente no generaban ruido, pero aún así, o sea, lo que estaba viendo es que la cantidad de multas, la cantidad de permisos que tuvieron que sacar, como que rompe un poquito esta ideología metalera de que todo debería ser un poquito más sucio, más underground, más puro, ¿no? El punto comercial de Metallica creo que es lo más fuerte que los ha hecho salirse del gremio del metal. Aquí Homero pone, Metallica es una gran banda, pero ya es muy comercial. Desde el Death Magnetic ya no me encanta. Sí, el Death Magnetic también tuvo varios problemas, puesto que está mal grabado. De hecho, algo curioso es que en esa época salieron unos audífonos Bose que eran soundproof y mucha gente los usaba los probaba con el Dead Magnetic y se dieron cuenta que todo el trabajo que hizo Rick Rubin estaba mal grabado, estaba mal hecho. Es un disco que pues se armó una gira tremenda y repito, lo comercial de Metallica es lo que creo que los ha hecho que mucha gente ya no los escuche. Rodrigo pone, Metallica es el claro ejemplo de cómo el jugador de fútbol que se debió retirar hace 15 años. eso. Sí. Metallica es una banda que creo que ya se ganó por derecho propio vivir de las regalías, pero ya llevan 15 años con que sí o no. Sí, no sé, es que sí lo sigo considerando metal, pero sí entiendo la parte de yo sobre todo considero, estoy de acuerdo, que ya llevan mucho tiempo de no hacer buena música, o sea, realmente ya se debieron haber retirado, o por lo menos dejar de componer, porque lo siento que ya no ya tiene rato que no están inspirados, que Sí, componen pura música, que ya suena cumplidora. ni siquiera, bueno, a mí ya siento que ya suena que ya no tienen inspiración, como que ya nada más repiten la misma fórmula y ya no suena interesante. Ok. Pero su base, pues, sigue siendo metal, ¿no? O sea, realmente no han hecho nada así que se salga, pues, de lo que siempre han hecho, salvo a lo mejor Lulú, que es que hicieron con Lou Reed, Ay, que Lulu. a mí Sí, no me sí. disgusta como a la No, mayoría, no, güey, no manches. No. pero sí fue una cosa muy rara que hicieron. Es horrible, es insoportable. O sea, Lou Reed. O sea, el otro día, no sé si ubicas un canal de YouTube muy famoso que es Sean Track. Sí. Sean Track le quitó todas las voces de Lou Reed y dice, no está tan mal. Metes a Lou Reed y dices, güey, señor, ya cállese, puta madre, es Pues, es espantoso que lo que Lou está. Reed era más como poeta, ¿no? O sea, Es un tenía poeta, o sea, ujú, literalmente es como si pusieras a Elenia Poniatowska a cantar sobre una base de Taylor Swift y pues hasta Taylor Swift diría, señora, qué sí. chingados está haciendo, ¿no? Bueno, fue un pésimo ejemplo tal vez, pero sí, Metallica, creo que sí estoy de acuerdo, deberían estar en metal, pero sus ideologías ya se salieron un poquito de lo que el metal realmente quiere representar, ¿no? Esa agresión, ese teenage angst, esta parte de sacar las penas, y ellos se fueron más a la parte como de vamos a vender todo lo que se pueda. Sobre todo eso, sí, sí, sí. Se Yo hicieron creo muy que Lars comerciales. Ulrich, Lars Ulrich, yo creo que sin problema vendería su alma si pudiera. Sí, es que sí, 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 se esforzaron mucho por la parte comercial, capitalista, mercadotecnia. Son tipos que son millonarios, ya todos, ¿no? Y hasta el Sí, bajista, que creo que ese sí tiene sueldo, pero todos los sí, demás son, o sea, ya de puras regalías, como dices, pueden vivir tranquilos el resto de sus vidas. Y correcto. yo sí soy de la idea de Rodrigo, que ya se mejor se hubieran retirado ya Sí, o a lo mejor hacer giras, que de todas vivir de formas sus en sus éxitos. giras ni tocan las nuevas casi, o sea, tocan una u otra y viven de los éxitos. Correcto. Dice Rodrigo, Saint Anger fue el último clavo del ataúd. Sí, pero yo digo, como ya lo hemos mencionado, yo defiendo mucho el Saint Anger. Creo que fue un ejercicio que a mí me pareció muy atrevido y que, digo, yo muy fan del punk, lo defiendo, pero bueno, Y yo todavía el Death Magnetic sí me gusta, estoy de acuerdo ahí con tiene con sus Homero. cosas. Ya Tiene sus después de cosas. ese sí, ninguno, ni me acuerdo de los nombres de los discos. En su momento, cuando salen, los escucho una, 2 veces y ya, se me olvidan, ¿no? Entiendo. Bueno, vamos a entrar al reino de los mamadores. Nosotros que hemos sido catalogados por mamadores por ser fans de esta banda, los vimos este año y pues tristemente salimos un poco decepcionados, pero bueno, ese no es el punto. Rodrigo pone, el metal como el punk deben ser por naturaleza contracultura.
y al ser tan populares perdieron su esencia. Sí, sí, de hecho, sí, sí estoy de acuerdo, que es el mismo caso que le pasó a los Sex Pistols, que ellos son una banda prefabricada y que pues se ganaron su estandarte en el punk, pues porque estuvieron con el productor, el diseñador, el vestuarista y en el momento correcto salieron al aire. Así que sí, te la doy por buena. Pero bueno, Tool, es hora de acusar a los mamadores. Tool, ¿qué carajos es? Pues es que sí es yo siempre los he considerado metal progresivo, ¿Ok? como que los encasillé en esa parte, pues, por su forma de tocar compleja. Pero, pues sí, no todo o sea, sí tienen canciones que no tienen ni siquiera riffs pesados por momentos, no sé, sí es una banda bien rara que no se puede catalogar demasiado, pero si Tiene, los pusieron género sería metal progresivo. sí, tiene tintes industriales. De hecho, en sus primeros discos se entiende mucho el industrial. No estoy muy seguro, a lo mejor tendré que revisitar su discografía. ¿No tienen baladas que yo recuerde? ¿O alguna canción un Mm. poquito más tranquila que no explote de repente en una vorágine de riffs y de tiempos súper extraños? Pero sí, yo creo que Tool no es tan complicado decir que sí, pues es una banda de metal. Es una banda muy popular. Digo, si nos vamos por lo que dice Rodrigo de que tiene que ser una banda, un estilo más de contracultura, pues no, Tool sí es una banda bastante popular, ¿no? Pues sí, aunque tienen su parte de culta, ¿no? De matemáticas y de sus temáticas siempre han sido muy orientadas a la ciencia, ¿no? Y al espacio y a cosas así muy matemáticas, ¿no? Sí, dice. Entonces es ñoña, a mí se me hace una banda ñoña. Sí, de hecho es muy similar a Rush, que Rush es Ajá, una banda también como para gente ñoña. Dice Homero, esos güeyes son alienígenas. Sí, esos güeyes también puede ser, ¿eh? Sí tienen, sí están podría en, ser que sean reptilianos, una cosa de... sí, pero de hecho, aquí justamente en Loudwire lo que dicen es que en las encuestas que han hecho, la gran mayoría de los fans o de los lectores de Loudwire los ponen en rock y no los meten a metal. No, yo fíjate que rock sí no los veo tanto Yo tampoco. porque Yo no no. tienen estructuras de rock. O sea, Bueno, todo es una estructura de rock, a fin de cuentas. pero el rock así como yo lo asocio más con un 4/4 así como súper normal y acordes y cosas así, quintas y cosas más sencillas, ¿no? O sea, no, no nada complejo. Y En- yo por eso los meto en progresivo, porque para mí el progresivo es cuando ya meten complejidad más allá de lo normal, ¿no? Pero sí, es mi opinión, ¿no? sí, yo sí estoy de acuerdo contigo. Black Sabbath, creadores del metal, a pesar de que ellos no se consideran metal, que ellos están más en una línea bluesera. De hecho, Tony Ayumi toda la vida ha dicho y defendido de que él hace blues y que todos sus riffs son basados en artistas blues que a él le gustan. Eh, la temática es súper importante porque ellos justamente fueron los que empezaron a meter todas estas temáticas oscuras de muerte, de ocultismo, satanismo, fantasmas, etcétera, etcétera. Y que Black Sabbath, pues a final de cuentas, yo no podría ubicar una banda importante de metal que no los referencie a ellos como sus inspiraciones. No, es que para mí Black Sabbath crearon el metal por accidente, ¿no? O sea, ellos no Sí, querían. Ellos empezaron tocando blues y fue evolucionando su música de tal manera que sin querer crearon, y para mí, en mi opinión, todos los géneros de metal, salvo el industrial tal vez, lo creó Black Sabbath sin querer. exacto. De hecho, si alguien no se sabe la historia de cómo se creó el riff metalero por excelencia, que vendría siendo el de Tommy Ayumi trabajaba en una fábrica de corcholatas cuando era Ujú. joven y tuvo un accidente en donde se rebanó las puntas de los dedos, de los tres dedos, el índice, medio y anular. Y pues para poder tocar guitarra de alguna manera que no le doliera, se derritió unas corcholatas en las puntas para que pudiera, pues digamos, sostener las cuerdas sin que le doliera, y así se generó ese sonido. Ellos lo crearon, pero pues repito, o sea, si ustedes leen la biografía de Tommy Ayumi o leen la historia de Black Sabbath, ellos mismos se definen más como una banda de hard rock o como una banda incluso de blues. Sí, sí, eso a mí siempre se me ha hecho un poquito extraño que este tipo de bandas clásicas, cuando les dicen que son metal, hasta se enojen, porque Led Zeppelin, por ejemplo, también Sí, Jimmy Page ha dicho muchas veces que hasta le parece ofensivo que le digan que es metal, que porque
que porque se le hace música muy, muy monótona y que ellos no eran así. Deep Purple también han dicho lo mismo, que también se les considera de los creadores del metal y no lo aceptan. Pero pues en el caso de Black Sabbath, pues sí fue un accidente también. Bueno, igual Led Zeppelin y Deep Purple, ¿no? Ellos estaban intentando hacer una variación del blues gringo y les salió un estilo pues diferente, ¿no? Más agresivo. Exactamente, pero bueno, otro punto que podríamos mencionar, si tú ves un metalero con parches en su chaleco, las bandas que veas ahí, pues la mayoría caen en el metal y siempre hay uno de Black Sabbath. Sí, pues es que son creadores del género y con el tiempo pues fueron ya componiendo canciones ya muchísimo más clásicas, ¿no? O sea, que ya se pueden catalogar directamente dentro del metal. Y todos los géneros, pues tienen Doom, tienen Speed, tienen hasta ahí por ahí tantito, no trash así, Psicodelia, tienen psicodelia. psicodelia, sí, sí, sí. Sí, sí, entonces yo sí los considero metal, pero porque son los creadores. Pero sí entiendo que ellos no se consideran así porque su intención nunca fue esa y bueno, se consideran distintos, ¿no? Pero Exacto. Vámonos con uno que a mí me gusta mucho debatir porque es una banda que a mí me encanta. Alice in Chains, esta banda que de hecho hasta deberíamos apartar el metal y hablar del grunge porque ellos están catalogados como parte de los cuatro grandes del grunge junto con Pearl Jam, Nirvana y Soundgarden. Pero ellos mismos han dicho, nosotros nunca nos gustó este género, esta etiqueta de grunge, no nos gusta y de hecho nosotros siempre pues nos hemos considerado una banda que tenemos más elementos de metal que otra cosa, una banda que si te pones a analizar sus primeros discos, yo los metería en metal, pero ujú. si te pones a analizar la época post Lane Stanley, se podría meter incluso en un rock alternativo que rasga el metal también un poco. Pero yo creo que la gran carga de Alice in Chains en cuanto al metal, sin duda debería ser Ay, el guitarrista, se me acaba de ir el nombre, Jerry Cantrell. Gary Cantrell. Porque Jerry Cantrell es un tipo que mete riffs de metal bastante agresivos de repente. Sí, pues es que ahí fue una fusión, ¿no? Yo creo entre el grunge y el metal que estaban como en esa época eran los, pues el grunge, ¿no? Sale un poco para no sé, rebelarse contra el hair metal y todo ese tipo de cosas que estaban de moda. Sí, Y yo me imagino que pues terminaron fusionando estilos también sin querer, ¿no? Porque aquí leyendo un poco, ellos han dicho muchas veces que no se consideran, dice, para nada somos metal, tenemos influencias y tonos de metal, pero hacemos de todo deliberadamente, somos difíciles de etiquetar. sí. Entonces, que lo que más les gusta es rock alternativo, según lo que ha dicho la banda, ¿no? Sí, pero es que también, o sea, digo, ahorita leyendo también un poquito, ellos le abrieron a Slayer en el tour de Clash of the Titans, que era un tour de metal, y por eso muchos fans del metal los conocieron y los adoptaron como parte de, porque repito, o sea, los riffs que de repente sacaba Jerry Cantrell pueden ser sumamente agresivos, o sea, tú escuchas, por ejemplo, canciones como Wood o Man in the Box, o no sé, ay, ¿cómo se llama esta canción? Rooster. Eh, Rooster, inclusive, son súper agresivas, son canciones pesadas, pero también tienes canciones que podrían incluso considerarse hasta baladas, o sea, tienes, por ejemplo, Down in a Hole, es una canción que es básicamente triste, es una canción balada, también podrías tener Nutshell, que es una canción sumamente tranquila. Sí, que a mí eso se me hacen un poquito sludge o doom, porque tienen por ahí sus Sí. breakdowns luego un poco más pesados ya cuando, como en el clímax de la canción. Pero pues sí, sí es una banda difícil de clasificar. Pero yo sí los meto, pues sí, sí los meto más en hard rock o metal que en grunge como tal. Creo que de hecho es de las bandas que más me gusta de esa época a mí. Pues. Exactamente. Mm. Homero pregunta, ¿Blue Cheer lo consideran de los creadores? Pues Blue por ahí Cheer, tienen sí, es una de estas bandas viejillas sí, también que tienen por ahí sus canciones pesadas. The Kinks, a mí se me hace también sí, que por ahí tienen fueron precursores. Pero sí, en el documental ¿qué es? Sam Dom se llama el cuate canadiense que tiene sus documentales de metal. sí. Mencionan a Blue Cheer como la primera canción que tiene como estas, power chords distorsionados. O también Steppenwolf, que ellos son los También, que le pusieron el nombre.
Born to be Wild, ahí justamente mencionan Heavy Metal Lo de Thunder. Heavy Metal Thunder. Por ahí hay otros que dicen que fue un periodista que lo escribió refiriéndose a cómo tocaba Jimi Hendrix, pero no estoy seguro. Heavy Metal. Ok. Ajá, que hay Oh, como, hay una discusión ahí de eso. ok. Pero sí, Blue Cheer, pues sí son de De los los, precursores, sí. como, pero sí, precursores son. Ok, vámonos con una banda que a mí me caga la madre, pero bueno, hay que mencionarla. Motley Crue, una Ah, banda que sí. neta a mí me zurran. Los cuatro, no sé cuál de los cuatro me caga más. Tal vez el que menos me cae mal es Mick Mars. Me da un poquito de lástima pues su enfermedad, Sí, que sé que es muy destructiva. además. Pero Vince Neil, Nicky Six y Tommy Lee, no sé de los tres quién me caga más. Me parecen súper desagradables personas y otra vez, como mencionamos hace rato, ellos están metidos en la época del hair metal, pero, o sea, si tú le quitas los riffs de Mick Mars y de repente ciertos blast beats muy bajados de tono de Tommy Lee, pues es una banda de glam metal al nivel de Bon Jovi. Fin. Sí, pues sí. A mí la verdad me gusta más Bon Dice, Jovi, sinceramente, pero dice Rodrigo, son una bola de posers. Sí, esos güeyes, sí. A mí sí estoy de acuerdo contigo. es que ellos eran más imagen, ¿no? Ellos eran más de, miren cuántas mujeres tenemos y de Oh, miren fiesta, cuántas botellas de Jack Daniel nos podemos empinar en un segundo. de todo lo de los Jack Daniels. Que por ahí, por ejemplo, Van Halen se hace similar, aunque Van Halen pues sí era un tipo muy talentoso. Todos eran muy talentosos músicos, ¿no? Pero también tienen esa vibra más de fiesta, más de... Pues, bueno, yo nunca he sido fan de estas bandas, no me gustan ni Motley Crue, ni No, a mí Poison. Bon Jovi sí. A mí Whitesnake sí me gusta. A mí me Whitesnake, sí, parece que pero David Coverdale es un cantante cabroncísimo. sí, eso sí. Def Leppard también me gusta, pero, o sea, bandas de este tipo, Rat, Poison, Cinderella, Twisted Sister, todo ese tipo de bandas, siento que Bueno, Twisted Sister a mí sí se me hace un poquito mejor que... Sobre todo a mí porque me cae bien solo, a mí porque también, me cae muy bien Dee Disney. Snyder, es lo que te iba a decir, pero de hecho el mismo, el canal de Amusia, que es el canal este que se dedica al metal, ellos mismos dicen, por culpa de estas bandas de hair metal es porque se ridiculizó tanto en los ochentas al grado de que fueron culpables de que llegara el grunge y les dieran la madre. ¿Sabes? O sea, porque hicieron que el metal se considerara una banda de exceso, un género de excesos, de viejas, de alcohol, de lo que quieras, y al final de cuentas se degradó mucho al punto de que el grunge por eso pues los destruyó y los destronó. Dice Rodrigo, Twisted Sister, si es una perra joya, sí, 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 sí estamos de me gusta, acuerdo. sí. Y dice Homero, Skid Row, sí, Skid Row, a mí también la defiendo mucho, me Yo gusta los mucho. conozco muy poquito. A mí me cae mal Sebastian Bach, no sé, no lo Ah, aguanto. sí, pero ya ves que Julio la defiende mucho, que a Julio le gusta mucho Skid Row. Sí, la verdad no conozco de Skid Row nada. Bueno, o sea, ahorita si pienso en una canción de ellos no me acuerdo. Sé que sí 18 and escuché. Life. 18 and Life es una O canción sea, sé que increíble. sí he escuchado, pero no los ubico porque de verdad, o sea, yo me quedé más en yo soy de trash, ¿no? Y tengo que escuchar puro Big Four. Dice Homero, Great White, Warrant, Extreme. Extreme pues también tiene elementos Rat muy raros. todavía. Extreme tiene elementos muy raros porque en uno Betancourt de repente te saca unos riffs hasta de funk, Sí. muy metaleros también, unos riffs hasta más jazzeros. Yo creo que más bien Nuno Betancourt está en la banda equivocada. Es que Extreme es de esas que también no son muy clasificables, ¿no? Lamentablemente para ellos, pues su canción más famosa es la balada esta de More Than Words, que pues tal cual es una balada, ¿no? Sí, y la balada por excelencia de los ochentas, ¿no? Y ya es la única canción que yo creo que el 99% de la gente conoce de Extreme. Sí, estoy de acuerdo. Otra Ujú. banda difícil que ahorita también tal vez nos metamos en una polémica. Ya la mencionamos anteriormente, Linkin Park. Linkin Park, recordemos que tiene una discografía muy irregular. Tenemos el Hybrid Theory y tenemos el Meteora, que son discos que sí podríamos sin problemas meterlos por ahí en el New Metal. De repente llega Rick Rubin, los produce y se meten al Minutes to Midnight, donde básicamente se meten a un disco 100% comercial, 100% accesible. Después se meten a Thousand Sons, donde meten casi pura música electrónica, samplers, voces distorsionadas de manera electrónica y de repente ya se meten a una serie de 4 discos donde hacen una mezcolanza de todo lo anterior. Fallece Chester Bennington
y empiezan a meterse a algunos problemas debido a su contratación con la cantante nueva, esta Emily, con todos los problemas de la cienciología, pero el nuevo disco de Linkin Park, From Zero, sí me parece un disco de metal. Me parece un disco sumamente agresivo a ratos. Y Tengo sobre que todo por la escucharlo voz de bien. ella. Sí, yo solo lo escuché una vez y la verdad no se me quedó muy grabado. Es que yo sí no sé, yo sí me quedé muy con la idea de que mejor no hubieran regresado y hubieran hecho su propia banda, porque, no sé. Entiendo, entiendo. Sí, no me convence la chica, no por ella, o sea, canta bien y todo, pero no me convencen las canciones de Linkin Park cantadas por ella. Ok. Y pero, pues sí, o sea, yo creo que sí fue una banda que pasó del new metal a convertirse en un pop rock bastante comercial, pero bueno, o sea, siento que tienen calidad en lo que hacían o hacen Sí, todavía. y es que además, muchos años de la banda, pues Chester lo sostuvo como este vocalista sumamente talentoso, sumamente educado. Y yo creo que mucha gente decía, güey, no importa lo que suene atrás, Chester Bennington siempre da algo que te da para dialogar, ¿no? Sí, es que yo creo que eso es lo que me pasó a mí, o sea, esa voz de él melancólica, triste, que pues se notaba que el cuate sí estaba genuinamente así. Y a ratos Este, agresiva. a ratos agresiva, sí le daba un toque que, aunque sonara muy comercial, para mí sí le daba un toquecito un poco más especial, ¿no? No se sentía como banda prefabricada de. Sí, nos Ujú. dice Rodrigo, siento que nunca han sido ni muy buenos ni muy malos. Siempre se me han hecho una banda muy vainilla. Sí, es que Es pueden agradarle, yo creo que a un gran a rango de todos. personas. Ujú. A mi mamá le gustan dos canciones de Linkin Park. Y mi Okey. mamá es una señora que le mama Juan Gabriel, le mama Vicente Fernández. A mi esposa también, o sea, mi esposa no escucha, digo, Linkin tú conoces que a Leti no le gusta la música agresiva y te ubica perfectamente Linkin Park. sí, Sí, yo creo que lo que dice Rodrigo es lo más atinado. O sea, es una banda para todos, si se quiere. ajá, sí, que les Hay una funcionó. canción de Linkin Park para ti. Exacto, y les funcionó muy bien, ¿no? Esa forma de trabajar, pues, los llevó a ser, pues, de las bandas más exitosas de rock, ¿no? Porque Es sí, yo creo el, que sí es pasaron el, de new metal a rock. dice Rodrigo, es el Coldplay del metal. Podría ser, sí, si la Pues quieren a sus sí, porque también Coldplay le pasó algo similar. Sus primeros tres discos son extraordinarios. Y después, cuando llega el disco que aquí hemos platicado en este podcast que nos rompe los huevos, que es Viva Viva la la vida. vida, se fueron a la chingada. Sí, totalmente de acuerdo. Aquí yo Nos le vamos echo a. la culpa a Gwyneth Paltrow. Echó a Ok, perder al. a Chris Martin. Sí. Nos vamos a brincar a Limp Bizkit porque digo, ya lo habíamos platicado anteriormente. Vámonos con una banda que aquí también nos gusta bastante y que pues lamentablemente ya no existe. Motorhead, una banda que incluso ha sido catalogada como punk. Sí, es que Motorhead es una banda que le gusta a todos o sea, si te gusta el rock, te puede gustar Motorhead. Si te gusta el thrash metal, si te gusta el punk, si te gusta el hard rock, o el metal clásico, porque hicieron de todo, aunque Lemmy siempre empezaba o se despedía diciendo we play rock and roll, ¿no? Siempre decía we We are are Motorhead Motorhead, we are and we play Motorhead, we rock and play roll. rock and roll. Entonces, él Pero siempre dijo que tocaba rock and roll, su banda favorita era los Beatles. Entonces, él se consideraba que hacía rock and roll, pero pues tenían un sonido tan especial que y una encajaban en imagen, muchos. Y la y una imagen, sí, también. la imagen de Lemmy, o sea, Lemmy es considerado, de hecho, hay una película de Brendan Fraser que ya le hemos platicado, Airheads, Ujú. que incluso Steve Buscemi entrevistándose con un mediador de la película, digo, vean la película para que entiendan lo que estoy diciendo, el mediador para hacerse el metalero le pregunta, ¿quién ganaría en una pelea, Dios o Lemmy? Lemmy. Y le dice, esa es una pregunta tramposa, Lemmy es Lemmy es Dios. Dios. O sea, los Sí. mismos metaleros, a pesar de que Lemmy se ha catalogado a sí mismo como rock and roll o incluso punk, los mismos metaleros consideran a Lemmy como una deidad. Sí, yo leí su biografía, que la verdad está muy buena. Si no la han leído, se la recomiendo, está bien padre. Y él mismo cuenta que él se sorprendía de que eran la única banda que podían juntar a metaleros con ponquetos, con gente que le gustaba el hardcore, y todos iban al concierto de Motorhead y se la pasaban bien. Y aunque Sí, después se partieran la madre afuera, no pero importa, a sí. eso es a lo que vas. Pero al final de Ujú. cuentas también la imagen de Lemmy, o sea, este tipo horroroso que inventó su propia bebida
Si no saben cuál es Coca-Cola con whisky, más whisky que Coca-Cola. Sí. Toda esta parafernalia que tenía con sus sombreros, con su barba esta de medio De candado, herradura le llaman, sí. de herradura, correcto, y que además era un tipo como que siempre estaba muy quitado de pena de yo creo que soy el hombre que con más mujeres se ha acostado en la historia, no me da pena, me he metido drogas, soy borracho, pero soy una persona feliz. Y Era creo un que eso es algo compositor que muy bueno, además. sí, muy bueno, y que además él inventó también otro género, medio, entre comillas, un género, que es el vomit rock. Es este género en donde incluso lo importante es la voz, ¿no? Que más bien en vez de hacer guturales, parecía que estaba vomitando en el micrófono. Pues voz rasposa, es que él tenía, pues, como ya dijiste, ¿no? Era famoso por tomar mucho, por fumar también mucho, y además se colocaba la marca no me acuerdo, pero tiene un micrófono muy especial que utilizaba, y además se lo ponía arriba y Arriba, él cantaba hacia arriba. Y era un tipo exactamente. alto. Sí, 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 Entonces, yo creo que eso, que tuviera la cabeza hacia arriba, además, su garganta ya raspada por el tabaco y el alcohol, le hacía tener una voz súper especial. exacto. Vámonos un poquito más rápido para que no se nos haga eterno. Disturbed, una banda que está dentro de las listas de las bandas más odiadas del mundo. Parte importante del odio a esta banda, pues es David Draiman, este Sí, es vocalista que que tiene la gran fama de hacer este horroroso sonido cacofónico que se conoce como el guau, Guau. horroroso. Yo de Disturbed, su primer disco lo metería dentro del new metal, no sé, porque se me hizo sobre todo por la época, que a mí es un disco que me gusta mucho, Down with the Sickness, creo que se llama, o The Ujú, Sickness, The ujú, Sickness, ujú. creo que. Este me gusta mucho y le tengo mucho cariño porque pues era de los que escuchaba yo en la prepa mucho, pero sí se fueron con tanta fama, porque creo que es de las bandas de metal más famosas en Estados Unidos. Sí, Entonces, pero además es una banda que yo he visto que se les asocia mucho con movimientos cristianos bueno, judíos, ¿no? Porque o él religiosos. Ajá, es él es judío. judío, él, ajá, Él es es de judío, Israel, ¿no? Bueno. pero que parte importante también del odio que la gente le tiene es que pues David Reitman se mete mucho en cuestiones políticas Es justo es eso, es más y bien mucha que gente eso no le gusta. pero su música yo sí la considero metal, ya es un metal genérico gringo, se me hace. Disturbed, dice Homero, Disturbed los pude ver en vivo en el 2024, me sorprendieron, me esperaba algo medio feo, pero tocan muy bien. Sí, tocan bien, de Sí, hecho, yo sí hay los escuché un canciones de ellos montón. que a mí me gustan mucho, Striken es una canción que a mí me gusta mucho, pero sí, a mí el guau me saca mucho de la canción, pero he de decir que uno de mis covers favoritos de la historia es de Disturbed, que es el de Sound Sound of of Silence, Silence. sí, Qué pedazo de canción. La voz de David Raymond se siente sumamente profunda y potente, ¿no? Es un vocalista sí, muy potente. sí, la verdad es que a mí se me hace que el cuate canta bien, sí, su personalidad no es la más agradable, pero sí es un tipo que tiene buena voz y la banda tiene mucha energía, pero sí se me hace un metal muy gringo que raya en lo comercial, porque tiene muchas bandas que suenan parecidas. Sí, yo los asocio mucho con Creed. También tiene un poquillo esa tonalidad. Creed eran los cristianos, ¿no? Más bien. Son cristianos, correcto. Ajá, pero sí tiene ahí algo que ver. Pero sí, Es, Disturbia tiene como su propio estilo muy gringo, en mi opinión. sí, de acuerdo. Dice, el cover de Down with the Sickness de Richard Cheese es una joya. Sí, también. Sí, esa es Está muy está bien bueno. chistoso, Sí, sí. está muy chido. Una banda que tal vez para muchos que son más jóvenes la van a defender a capa y espada. Yo es una banda que quiero mucho. Yo crecí con ellos porque es de la época en donde empecé a descubrir géneros distintos como era el deathcore, el metalcore o el suicidalcore, que Suicide Silence, perdón, Motionless in White empezaron a poner un poquito más de moda. Bring Me the Horizon, una banda que empezó con el deathcore, se metió al metalcore y hoy en día, Olivier lo ha dicho varias veces cuando los he mencionado, parece metal de anime. Y yo los intenté escuchar porque a mi sobrino le gustan mucho y traté de escucharlos por él, pero no, la verdad nunca me gustó. O sea, no entiendo, no sé, se me hace un no sé. sea, porque por momentos sí son pesados, pero por otros tienen demasiada mezcla de cosas que sí, ahorita ya me suena como a baby metal. Sí, Está se siente raro. japonés. De hecho, tú lo has dicho, ¿no? Se Ujú. siente como música demasiado nueva para mí. Es lo que tú has Exacto, citado. se me hace demasiado moderno, así es como no entiendo tu pedo.
Sí, y aparte el problema es que tienen discos también, tienen una discografía demasiado irregular, repito, han estado en el deathcore, en el metalcore, por ahí tienen un disco que se llama, ay, se me acaba de ir el maldito nombre. Bueno, Sí, ahorita me acuerdo el nombre, la verdad se me acaba de ir, donde básicamente el 80% del disco son baladas, baladas un poquito agresivas al estilo de Linkin Park, ujú. Sempiternal, perdón, era Sempiternal, eh, y que es un disco que muchos fans dijeron, oh, esto ya no está chido. De repente sacaron el Amo. Amo es un disco donde también hay demasiadas baladas. De hecho, por ahí tienen una colaboración con Baby Metal. Ujú. Y el último disco que sacaron, el Posthuman Next Generation, básicamente es como si fuera el soundtrack de Neo Genesis Evangelion. Sí, es por eso no, la verdad nunca me atraparon. Yo lo que más me acuerdo de ellos es que es el cuate, creo que es mi tocayo, ¿no? Que se llama Oliver o algo así. Oliver Sykes, sí. Medio tocayo mío, sí, que se subió, no sé si eran los Grammys o qué, en la mesa de los De Coldplay. de Coldplay y el güey lo veía con cara de... Les destruyó la mesa, sí. Sí, como que no le dio nada de gracia a los de Coldplay, ¿no? Pero Y que ahorita además son una banda gigantesca. De sí, yo hecho, sé que son muy famosos, sí. vinieron a México el año pasado de Headliners junto con Spirit Box. Y que fue un putazo, o sea que de verdad es una banda que Sí, ahorita, si no me equivoco, este año se convirtieron en los headliners del Wacken. ¿Puedes creer eso? el Backen, híjole, sí Que está es el raro. festival de metal así por excelencia. Sí, pues es que le gustan mucho yo creo que de tu generación hacia abajo les gusta mucho. Sí, es una banda que tuvo mucho éxito con los más jóvenes. Sí, exacto. Y pues bueno, ya para acabar, porque si no, de verdad esto se nos va a hacer eterno, una banda que yo también considero que están injustamente metidos en el new metal por el año en el que salieron, System of a Down. System of a Down para mí es una banda que tiene de todo. Es una banda que te incursiona en el rock más tradicional, en la psicodelia, en el metal, en el casi, de repente tienen hasta tiempos y arreglos que podrían pertenecer sin problemas al death metal. De Medio repente folk metal también. de medio folk metal, de repente te tiran rap, de repente te tiran spoken word y de repente te tiran comedia. O sea, parecen literalmente una banda cómica al estilo A veces sí. de Weird Al Yankovic. Sí, es una banda muy rara. Yo sí los considero, pues metal en general, que será metal alternativo a lo mejor, si no, porque sí, new metal como tal, no, No, solamente por la época. y Yo me porque acuerdo canta mucho muy que rápido. cuando Porque los Serj conocí, Tankian. me los presentaron como hardcore, pero tampoco se me hizo. Hardcore, ¿quién te los L presentó como hardcore? Un cuate iba al psicólogo en esa época, Ah, pues por eso, por eso, iba por al eso. psicólogo, pero era como era en grupo, o sea, ibas como con varios chavos y algo así como Alcohólicos Anónimos, pero de chavos adolescentes tristes. Ya. Iba y uno de los güeyes que iba era este cuate que me acuerdo que me la recomendó y me dijo: "Escucha System of a Down, son hardcore", y yo: "Órale", y ya. Pero, Yo quiero saber qué te va a decir Henry Rollins cuando digas que System of a Down es hardcore. pues sí, este cuate me acuerdo mucho que me dijo eso, pero no, yo sé que no realmente, pues sí es una amalgama ahí de géneros, pero sí entra más en el metal, ¿no? Porque por momentos hasta tienen canciones donde canta bastante gutural, Daron Malakian, sí, de repente también tiene unos ajá, guturales brutales, pero también entiendo un poco de por qué los metieron en New Metal, porque Serj Tankian de repente está rapeando, sí, sin a veces rapear, rapea. más bien, no está rapeando, habla rapidísimo. Sí, el cuate habla sí, es cierto, cuesta mucho trabajo entenderle a veces, porque sí habla muy rápido. Y yo creo que ellos son muy especiales porque como son de Armenia, tienen demasiada influencia, bueno, sí nacieron creo que Sí, ya en Estados Unidos, ¿no? Pero su familia ellos creo son que de es de descendencia, sí, porque nacieron en ajá, Estados Unidos, sí, sí, sí. pero tienen mucha influencia y se nota, ¿no? En la forma, en sus instrumentos, cómo tocan la música. Por eso decía lo de folk, ¿no? Porque por momentos sí parece polka o cosas así. Sí, Entonces, pues sí, es una banda inclasificable realmente, pero pues sí entran más en el metal que en el rock, yo creo, ¿no? O en el metal alternativo, tal vez. sí, porque de hecho, en un concierto de System of a Down sin problemas puedes ver metaleros, Y pero sí, hay también mosh puedes ver, pits también. hay mosh pits, pero también hay gente que no precisamente le escucha el metal. De hecho, mi esposa sin problemas podría escuchar System of a Down y lo puede sobrellevar. Tienen canciones de esas que le gustan a todo el mundo también. Chop Suey. Chop Suey Sí, es Chop una banda Suey, sí. que hasta el Chavo del Ocho ha tenido sus memes, ¿no? Sí, 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 es una canción que se hizo muy popular ¿qué? 2000 por ahí.
Sí, Y sí, que le gustaba tanto a los que escuchaban a Britney Spears contra los que escuchábamos a Metallica o cosas así. exacto. Era como el punto medio, ¿no? Un poco lo que le pasó también a Pantera, por alguna razón, era un punto medio a veces entre Sí, dos. exacto. Así que, pues bueno, estas son algunas bandas que quisimos hacer un pequeño análisis si pertenecen al metal, pertenecen al rock o como ya vimos algunas, ni siquiera deberían pertenecer a ninguna de las dos, por toda la cantidad de influencias. Por ahí yo me gustaría hacer un micro debate así de rápido, aprovechando que está Rodrigo y Homero. ¿Qué serán los Beatles? Pues era pop, ¿no? Pero de repente tienes el White Album y el White Album de los Beatles es música psicodélica avant-garde, sumamente raro. De repente tienes el Sgt. Pepper que también se mete a las partes del rock progresivo. De repente tienes el Let It Be, donde otra vez regresan a esas partes un poquito más pop, más comerciales. Los Beatles también es una banda que yo considero que si ves toda su discografía en un plano general, es un poco inclasificable. Pues es que les pasó, yo creo, un poco como a Black Sabbath, yo creo que, pues ellos crearon la música comercial, ¿no? O sea, a través de su éxito se generó toda esta industria de la música popular, ¿no? Pero ellos, pues me imagino, empezaron con un estilo de un rock más clásico y fueron evolucionando porque, pues algo Ringo Starr, creo que todos eran buenos músicos, ¿no? Porque muchos critican a Ringo Starr de que era bastante chafón. La verdad, yo no creo, güey. Siento que era como cumplidor nada más. Yo creo que es la persona musical, voy a decir una pendejada, pero bueno, no importa. Es el Yalitza Aparicio de la música. Es la persona con mejor currículum que nunca ha hecho nada importante. Yo creo que estuvo en el lugar adecuado, en el momento adecuado, con la gente adecuada y tuvo mucha suerte, ¿no? Si Rodrigo todavía nos está escuchando, nos encantaría que dieras tu opinión porque sé que tú eres hiper mega fan. ¿Los Beatles qué son? O sea, Olivier y yo estamos aquí medio discutiendo si son pop. Yo argumento que también tienen muchos elementos de la música psicodélica, del Sí, rock progresivo, de la música avant-garde. O sea, de hecho, ellos incursionan también de repente con la música más retadora. El White Album a mí me parece un disco muy difícil de catalogar. Incluso para gente novata, el White Album es un disco difícil de digerir, es un disco sí, complicado, pero de repente te sacan a un Let It Be donde dices, a ver, no entiendo, o sea, esta es la misma banda que me sacó el White Album, esta es sí, la sí. misma banda que me sacó el Rubber Soul, es la misma banda que hizo tal vez uno de los discos progresivos más importantes, conceptuales, si se quiere, que es el Sgt. Pepper. Y todo en O 10 sea, años, ¿no? exacto, exacto. O sea, es una banda que yo creo que a mí no me gustan, yo lo he dicho muchas veces, pero yo creo que los Beatles es la banda que más géneros ha tocado en la historia. Por ahí metería también a Pink Floyd. Pink Floyd también se metió muchísimos géneros, pero los Beatles para mí es la banda que más géneros tocó, junto con Frank Zappa, claramente, ¿no? Sí, es que eran como eran precursores, pues fueron generando ellos mismos, ¿no? Sus propios géneros y hasta su propia industria, porque sin ellos de verdad no habría esa industria que hubo tanto tiempo que ya está, que ya salió, ¿no? Lo de la parte de la venta de discos y de conciertos y todo eso, pues fueron ellos de los que empezaron con eso. Sí, crearon las megabandas, las Ajá, las estrellas de bandas rock, de las estrellas las de rock. estrellas, exacto, las estrellas de rock las crearon ellos, pero pues sí son bastante debatible, ¿no? Qué género era o no, porque todavía los Rolling Stones se mantuvieron bastante bluseros durante toda su Se meten carrera. en el blues, se meten en el Mm, jazz, se meten en este ujú, rock. Dice, justo, los Beatles son la banda prototipo por excelencia. Sí, sí, es que es eso. mm, O sea, tú te quieres meter al metal, mm, metaleros estudiosos te van a decir, escucha este Helter disco de los Skelter, Beatles, ¿no? escucha el Sí, Helter Skelter. mm, Si quieres meterte al blues, te van a decir, ok, métete a este. ¿Quieres progresivo? Métete al Sgt. Pepper. ¿Quieres música más retadora, avant-garde? Métete al White Album. o ¿Quieres pop, pop? mm, ¿Quieres pop? Métete al Rubber Soul, métete al Let It Be. O sea, o al Abbey Road. ¿Quieres aprender técnicas de grabación? Escucha toda su discografía. sí, 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 sí. Hasta influyeron en la parte de esta moda de las cosas de la India, como la yoga y con yoga y todas esas La cosas. citar, de hecho, George Harrison incorporó la citar a la música comercial. Sí, o estas cosas como de, ¿cómo le llaman? Performance y eso, ya que se casó con Yoko Ono o John Lennon, que
Yoko Ono que se vaya a la verga. Pero también ya hacían estas cosas más como performance artístico en lugar de música. Muy raro, la verdad es que. Sí, exacto, pero bueno, al final de cuentas, a mí no me gustarán, pero nadie va a negar que los Beatles son los Beatles, ¿no? O sea, es la banda que la humanidad, sin duda, yo creo que es lo que más presume. O sea, ¿estás de acuerdo? Pues sí, sí, es de esas bandas que todos consideran de los mejores. Yo Dice, igual no soy tan fan, pero sí me gustan algunas. cada disco es una clase, desde creación artística, producción, desarrollo de álbum. Sí, 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 o sea, Sí, técnicas de grabación, o marketing. sea, ellos inventaron el Wall of Sound. Bueno, no ellos, Sir George Martin inventó el Wall of Sound, que hasta el día de hoy incluso Porcupine Tree es lo que más usa, el Wall of Sound. Metallica se metió también al Wall of Sound. No existiría el Noise, el Japan Noise, si no hubiera existido el White Album, sin dudas. Sí, toda la parte experimental también. Sí, sí, es una banda muy importante que son bastante inclasificables. Aunque en general, pues, ¿qué es el rock? Como podría ser rock a secas, no sé. No sé, yo creo que te meterías en un problemón con fans así de, O ¿cómo rock te pop, atreves? rock pop, no sé. Sí, 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 sí. Y repito, para mí Ringo Starr es el músico que más lejos ha llegado con el peor currículum de la historia. Pero, pues, ¿quién era? Marge Simpson, ¿no? Que era súper fan de él. Súper fan. Y de hecho, Sí. a lo mejor Rodrigo me puede corregir, pero yo tengo entendido leyendo biografías de ellos y viendo documentales, lo que hacía Ringo Starr mucho es que él se ponía con las correspondencias, Sí, porque a era los el demás no le carismático, gustaba. ajá. Sí, y el niñera, porque si ustedes ven el de Peter Jackson, el documental de su última grabación, él es el que se ponía a cuidar a los hijos de Paul McCartney con Linda McCartney. También era como el más tranquilo, ¿no? O esa parecía. Pues es que, a ver, tú estás en la banda más grande del mundo, estás a esto, de que te volteen a ver y, a ver, ¿tú qué estás haciendo? Yo no diría nada. Yo la neta diría, yo no digo nada, yo estoy aquí, gano dinero, chingo a Yo mi madre. estoy bien, sí, Sí, sí. Yo para estoy bien. mí, dice Rodrigo, para mí es rock pop o hasta su Ujú. propio género como Beatles rock. Eso Pues está sí, bien, puede ser sí. Beatles rock, sí, 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 te la doy por buena. Sí, pues sí, porque hay muchas bandas que siguen tocando música inspirada en ellos, ¿no? Entonces, Como Frank Zappa. pues Frank hasta Zappa, Oasis, ¿no? Siempre dijeron que querían ser los Beatles. Muy raro. sí, 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 sí. Sí y no, porque tanto Paul como John admiraban un chingo a Ringo por su paso con Rory Storm y los Hurricanes. Güey, ¿Quién sabe? esas son patadas de ahogado, mi querido Rodrigo. Son patadas de ahogado. Pero es el que el carismático sí es. Sí, 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 exactamente. Y pues bueno, al final de cuentas, los Beatles nadie dice, el tema era que Ringo muchas veces no tenía nada que hacer. Hoy en día no tiene Pues sí. nada que hacer, Pinta, pero ¿no? O era pinta, pinta, creo que sí o era pinta. Marta que pintaba, no, Pero creo que como Ringo también pinta y de hecho el episodio justamente era que Ringo coleccionaba pinturas de otras, de fans, justamente. mi conocimiento de Ringo Starr es por los Simpsons, entonces. Sí, el mío también, el mío también. Así que, pues bueno, este es el pequeño episodio que quisimos hacer de algunas bandas que pues no sabemos exactamente dónde meterlos. Géneros bizarros, géneros abstractos, pero que pues sin duda caen en el metal o caen en el rock. Dice Rodrigo, pinta Paul. Ringo tiene su propio... ¿Qué? Ringo tiene su grupo de has-beens. ¿Ves? Es el Yalitza Aparicio de la música. Y No, fin. le fue mucho mejor que Yalitza Aparicio, la verdad. Ah, sí, pero yo me refiero a que es la persona que más lejos ha llegado con el currículum más pinche pedorro. Pues sí, 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 no, la verdad tuvo suerte, yo siento. Tuvo Y qué suerte, bueno, exactamente, tuvo va a suerte. Y mantener, está ¿no? bien. Y Porque se vale, no, o sea, mantenerse en los Beatles sabiendo lo conflictivas que eran las personalidades de John y de Paul y salir victorioso, chido. sí, no debe ser fácil, ¿no? No, no debe ser fácil. Y de hecho, ese documental de Peter Jackson lo ejemplifica muy bien. Él solo está callado viendo cómo se pelean de por favor que no me volteen a ver, porque si me voltean a ver voy a perder mi trabajo y voy a tener que regresar a la fábrica. Sí, Así no. que pues bueno, gracias por escucharnos otro sábado aquí en Sonidos en el Aire. Rodrigo, Homero, muchas gracias por participar. La neta, sus aportaciones estuvieron chingonas, como Sí, siempre. gracias. Y Olivier, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ismael, también a Rodrigo y a Homero que estuvieron ahí en Instagram. Y bueno, no se olviden escuchar 35 milímetros, nuestro podcast de cine. Así es, nos vemos el siguiente sábado y hasta la próxima.
Hasta la próxima. Y que chingue su madre Yoko.